Desde el primer instante en que Samuel cruzó el umbral de mi aula, supe que había algo especial en él. Sus ojos poseían una intensidad y una curiosidad voraz poco frecuentes entre los estudiantes. Como profesora de filosofía, he conocido a muchos jóvenes en busca de respuestas, pero Samuel era diferente. Sus preguntas iban más allá de la simple curiosidad, parecían brotar de una necesidad profunda de comprender la vida y su propósito. Recuerdo claramente la primera vez que hablamos después de clase. Habíamos estado discutiendo sobre Sócrates y su método de la mayéutica, y Samuel se quedó cuando todos los demás se habían ido. Me preguntó cómo podía uno saber si estaba viviendo una vida auténtica. Era una pregunta cargada de significado y claramente personal. Pasamos casi una hora conversando, discutiendo diferentes filósofos y sus respuestas a esa misma cuestión. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Samuel tenía una sed insaciable de conocimiento y siempre traía nuevas preguntas y reflexiones. Comenzamos a vernos no solo en el aula, sino también en la biblioteca, donde podíamos hablar sin interrupciones. Había algo en el que me recordaba a mí misma cuando era más joven, esa pasión por descubrir los misterios de la vida. A medida que nuestras discusiones filosóficas se profundizaban, mi relación con Samuel dejó de ser simplemente la de profesor y alumno. Había algo más, algo que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que debía mantener la distancia. Era mi responsabilidad como profesora no cruzar esa línea, aunque cada día se hacía más difícil. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Nuestros encuentros se volvieron casi rituales. Cada día, después de clase, nos quedábamos un poco más para conversar. Nuestras discusiones evolucionaron de ser sobre filósofos clásicos a temas más personales. Samuel me hablaba de sus miedos, sus dudas y sus sueños. Descubrí que venía de una familia complicada, con un padre ausente y una madre que trabajaba demasiado para poder prestarle atención. Yo también comencé a abrirme, le conté sobre mi infancia, mis propias luchas con la identidad y el propósito, y cómo había encontrado refugio en la filosofía. Samuel escuchaba con atención, a veces añadiendo sus propias reflexiones. Había una conexión entre nosotros que iba más allá de las palabras. Sentía que estaba viendo su alma desnuda, y él estaba viendo la mía. Un día, después de una intensa discusión sobre el existencialismo de Sartre, Samuel me sugirió que nos encontráramos fuera de la escuela para continuar nuestra charla. Me sentí tentada, pero también preocupada por las implicaciones. Al final, acepté. Nos encontramos en un café local, un lugar discreto donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Esa tarde fue reveladora. Por primera vez, me di cuenta de cuánto me importaba Samuel, no solo como estudiante, sino como persona. Sus preguntas, su búsqueda desesperada de sentido, me recordaban mi propia juventud. Había una profundidad en el que me atraía irremediablemente. A medida que pasaban las semanas, nuestros encuentros fuera de la escuela se hicieron más frecuentes. Visitamos museos, caminamos por parques, y a veces simplemente nos sentábamos en un banco a hablar. Había una complicidad entre nosotros, una sensación de que estábamos compartiendo algo único y precioso. Sin embargo, una parte de mí sabía que estábamos jugando con fuego. La línea entre lo profesional y lo personal se estaba desvaneciendo peligrosamente. Una tarde, mientras revisaba unos ensayos en mi oficina, recibí un mensaje de texto del director de la escuela, el señor González. Nos habíamos conocido años atrás, cuando ambos comenzamos a trabajar en la misma escuela, y nuestra relación había evolucionado de lo profesional a lo personal con el tiempo. Sin embargo, habíamos mantenido nuestra relación en secreto para evitar rumores y complicaciones en el trabajo. El mensaje era breve y claro: quería verme en su oficina. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho, me encontré con Samuel. Me miró con una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar.
Le sonreí de manera tranquilizadora y seguí mi camino, pero sentí una punzada de culpabilidad. No temía que Samuel supiera sobre mi relación con el director, sino que pudiera cambiar su percepción de mí y, peor aún, arruinar nuestra conexión. Cuando llegué a la oficina del señor González, él estaba esperándome con una expresión seria. Cerró la puerta detrás de mí y nos sentamos. Me explicó que había oído rumores sobre la cercanía entre Samuel y yo, y que algunos miembros del personal estaban empezando a preguntarse si había algo inapropiado en nuestra relación. Sentí un nudo en el estómago. Le aseguré que no había nada inapropiado, que mi interés por Samuel era puramente académico y que no quería perderlo ni comprometer mi carrera. Las semanas siguientes fueron tensas. Sentía que Samuel sospechaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Nuestras discusiones filosóficas continuaron, pero había una tensión palpable entre nosotros. A veces lo veía mirarme con una intensidad que me desconcertaba. Me preguntaba si él podía intuir lo que estaba pasando, si podía ver más allá de las palabras y captar la verdad oculta. Un día, después de una intensa discusión sobre Nietzsche y la voluntad de poder, Samuel me preguntó directamente si tenía algún tipo de relación con el director. Su pregunta me tomó por sorpresa y, por un momento, me quedé sin palabras. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Le dije que mi relación con el señor González era estrictamente profesional, tratando de mantener la calma y la postura. Samuel pareció aceptar mi respuesta, pero algo en su mirada me hizo dudar. Había una chispa de incredulidad, una sospecha que no se había disipado del todo. Esa noche me sentí consumida por la culpa y la preocupación. Sabía que no podía seguir mintiéndole a Samuel, pero tampoco podía revelar la verdad sin arriesgarlo todo. La situación se volvía cada vez más insostenible y la tensión entre nosotros crecía día a día. Intenté distanciarme un poco, pero Samuel siempre encontraba la manera de acercarse. Sus preguntas se volvieron más personales, sus reflexiones más profundas. Había una desesperación en su búsqueda de respuestas, una urgencia que me hacía sentir cada vez más culpable por ocultarle la verdad. A veces me encontraba deseando poder contarle todo, compartir mi carga con él, pero sabía que no era posible. La tensión llegó a su punto máximo una tarde, cuando durante una de nuestras discusiones, Samuel mencionó haber visto al director y a mí juntos fuera de la escuela. Su tono era acusador, sus ojos llenos de dolor y confusión. Negué vehementemente, pero sabía que estaba perdiendo su confianza. Una noche, después de una larga jornada, recibí un mensaje de Samuel. Quería hablar conmigo de algo urgente. Sentí un nudo en el estómago mientras leía sus palabras. Sabía que no podía seguir evadiendo la situación, pero temía enfrentar la verdad. Acordamos encontrarnos en el parque cerca de su casa, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Cuando llegué, Samuel ya estaba allí, sentado en un banco con la mirada perdida en la distancia. Me acerqué y me senté a su lado, notando la tensión en su postura. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Me confesó que había estado investigando y había descubierto mi relación con el señor González. Me quedé sin palabras, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Samuel estaba herido, no solo por la traición percibida, sino también por algo más profundo que aún no había revelado. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Le pedí que me explicara cómo había llegado a esa conclusión. Me contó que había visto mensajes en mi teléfono cuando dejé mi oficina abierta un día, y que había escuchado fragmentos de conversaciones que lo llevaron a sospechar. Intenté explicarle que mi relación con el señor González no era lo que él pensaba, que había complejidades y matices que no podía entender completamente, pero Samuel estaba demasiado herido para escuchar. Me acusó de haber jugado con sus sentimientos, de haberle mentido y traicionado. La desesperación en sus ojos me rompió el corazón. Quería consolarlo, explicarle todo, pero sabía que no había palabras que pudieran sanar esa herida. Sentí una ola de culpa y tristeza abrumadora, dándome cuenta de cuánto había herido a Samuel, alguien a quien realmente me importaba. Nos quedamos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Finalmente, Samuel se levantó y se fue, dejándome sola en el banco. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La confianza se había roto y no estaba segura de si alguna vez podríamos repararla. Al día siguiente, en la escuela, la tensión alcanzó su punto máximo. Sabía que Samuel estaba furioso, pero no estaba preparada para la magnitud de su ira. Irrumpió en mi aula antes de que comenzaran las clases, con el rostro contorsionado por la furia. Sin previo aviso, comenzó a gritar, acusándome de haberlo traicionado, de haber mentido y manipulado sus sentimientos. Los estudiantes comenzaron a agruparse fuera del aula, susurrando y murmurando entre ellos. Intenté calmar a Samuel, pero él estaba fuera de control. Gritaba sus palabras llenas de dolor y rabia. Traté de explicarle, de hacerle entender que nunca quise hacerle daño, pero mis palabras caían en oídos sordos. De repente, en un arrebato de ira, Samuel agarró mis libros y materiales de la mesa, arrojándolos al suelo y rompiéndolos en pedazos. Los estudiantes miraban, algunos horrorizados, otros fascinados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Sentí una mezcla de humillación y desesperación, sin saber cómo manejar la situación. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, el señor González apareció en la puerta, tratando de tomar el control de la situación. Fue entonces cuando Samuel soltó la bomba que cambiaría todo: eres mi padre y te atreves a engañar a mi madre con ella. La revelación cayó como un martillo sobre todos los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos nos quedamos inmóviles, procesando la magnitud de sus palabras. Me quedé paralizada, no podía creer lo que acababa de escuchar. La verdad había salido a la luz de la manera más brutal posible y el impacto fue devastador. Los estudiantes, el personal, todos miraban con incredulidad y conmoción. El señor González, pálido y tembloroso, trató de acercarse a Samuel, pero él retrocedió, gritando más acusaciones y maldiciones. La situación estaba completamente fuera de control y sentí una desesperación abrumadora. La noticia se esparció por la escuela como un reguero de pólvora. Todos hablaban del incidente y los rumores y las habladurías se difundieron rápidamente. Samuel, en su furia y dolor, continuó destruyendo todo lo que encontraba en mi aula. Los demás estudiantes no podían apartar la vista. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban con incredulidad. El señor González intentó calmar a Samuel, pero fue en vano. Finalmente, la seguridad de la escuela tuvo que intervenir. Samuel fue llevado fuera del aula, todavía gritando y resistiéndose. Los pasillos se llenaron de murmullos y especulaciones, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Mi oficina se convirtió en un campo de batalla, con libros y papeles esparcidos por todas partes. Me senté en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La revelación de Samuel había sido un golpe devastador y no podía dejar de sentirme responsable por el caos que había desatado. A lo largo del día, la situación no mejoró. El rumor de que el señor González era el padre de Samuel se esparció rápidamente y los estudiantes no tardaron en hacer conexiones y sacar conclusiones. Las miradas de juicio y desaprobación eran constantes y sentí que mi mundo se estaba desmoronando. El señor González y yo tuvimos una conversación difícil esa noche. Ambos sabíamos que nuestra relación había sido descubierta de la peor manera posible y que ahora enfrentábamos las consecuencias. Él estaba preocupado por su posición y por el impacto en su familia, mientras que yo me sentía consumida por la culpa y la desesperación. Sabíamos que no podíamos seguir. Esa noche apenas dormí, pensando en Samuel y en el dolor que le había causado. Sabía que nuestra relación estaba rota y no estaba segura de si alguna vez podríamos repararla. El incidente tuvo repercusiones inmediatas. La dirección de la escuela convocó una reunión de emergencia para discutir la situación y decidir cómo proceder. El ambiente en la escuela estaba enrarecido, con estudiantes y personal murmurando por los pasillos, compartiendo sus teorías y juicios sobre lo ocurrido. Samuel fue expulsado de la escuela debido a su comportamiento agresivo. La decisión fue rápida y concluyente. Aunque entendía la necesidad de mantener el orden, no pude evitar sentir una tristeza profunda por él.
Sabía que su vida había sido sacudida de una manera devastadora y me preocupaba lo que podría sucederle. Los rumores y las habladurías se intensificaron, dejando mi reputación en entredicho. Cada día sentía las miradas críticas de mis colegas y estudiantes. Algunos me apoyaban en silencio, pero la mayoría se mantenía distante, temerosa de asociarse conmigo. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Sorprendentemente, el señor González logró mantener su posición. Aunque había rumores sobre su relación conmigo, su estatus y autoridad dentro de la escuela le permitieron navegar la tormenta con relativa estabilidad. Sin embargo, nuestra relación cambió drásticamente, ya no era el refugio seguro que habíamos creado, sino que ahora estaba lleno de tensiones y recriminaciones. Nos vimos obligados a enfrentar la realidad de nuestra relación y su impacto en nuestras vidas. Aunque heridos, decidimos seguir adelante juntos, enfrentando las críticas y el desprecio de la comunidad escolar. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos decididos a intentarlo. El ambiente en la escuela seguía siendo tenso, y cada día era una lucha por mantener la normalidad. Traté de enfocarme en mi trabajo y en mis otros estudiantes, pero la sombra del incidente con Samuel siempre estaba presente. Sentía una mezcla de culpa y responsabilidad, consciente de que había contribuido a su dolor y al colapso de su vida escolar. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco las cosas comenzaron a calmarse. La gente se acostumbró a nuestra relación, y los rumores disminuyeron. Sin embargo, las cicatrices emocionales permanecieron tanto para mí como para Samuel. Con el tiempo, la escuela volvió a la normalidad, pero las secuelas del incidente quedaron. Samuel se fue de la ciudad, buscando comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de los recuerdos dolorosos. Me enteré de que se había mudado con un familiar a otra ciudad, y aunque me dolía no saber de él, esperaba que encontrara la paz y el consuelo que necesitaba. Yo continué mi relación con el señor González, aprendiendo a vivir con las decisiones que habíamos tomado. Aunque nuestra historia comenzó con traiciones y revelaciones dolorosas, también nos enseñó sobre el perdón y la resiliencia. Intentamos reconstruir nuestra relación, enfrentando juntos las críticas y los desafíos. Reconstruir la confianza de mis estudiantes y colegas fue un proceso lento. Algunas relaciones se rompieron para siempre, pero otras se fortalecieron. Con el tiempo, empecé a involucrarme más en la comunidad escolar, organizando eventos y talleres, intentando demostrar que había aprendido de mis errores y que estaba comprometida con mi trabajo y mis estudiantes. El señor González y yo encontramos una manera de equilibrar nuestras vidas personales y profesionales. Sabíamos que no sería sencillo, pero estábamos determinados a construir algo sólido y duradero. Las conversaciones que solíamos tener sobre nuestros planes y sueños se volvieron más realistas, centrándonos en cómo podíamos apoyarnos mutuamente y seguir adelante. A lo largo de este proceso, me di cuenta de la importancia de la honestidad y la comunicación. Aprendí de la manera más difícil que los secretos y las mentiras solo conducen al dolor y la destrucción. Me comprometí a ser más abierta y transparente en mis relaciones, valorando la confianza y el respeto por encima de todo. Aunque el incidente con Samuel dejó una marca profunda en mi vida, también me enseñó lecciones valiosas sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la empatía y el perdón. Sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero estaba decidida a seguir adelante, aprendiendo de mis errores y tratando de ser una mejor persona y profesional. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo. Aprendí a vivir con ellas, aceptando mi pasado y centrándome en construir un futuro mejor. Mi relación con el señor González se fortaleció a medida que enfrentábamos juntos los desafíos y las críticas. Aprendimos a apoyarnos mutuamente y a ser más abiertos y honestos en nuestra comunicación. La vida, como la filosofía, es una búsqueda constante de respuestas, y a veces las respuestas que encontramos no son las que esperábamos, pero son las que necesitamos para crecer y seguir adelante. Al final, todos encontramos nuestro camino, aunque sea diferente al que habíamos imaginado. Samuel, por su parte, también encontró su rumbo.
Supe por algunos conocidos que estaba estudiando en una nueva escuela y que había comenzado a reconstruir su vida. Me alegró saber que estaba encontrando la paz y el propósito que tanto buscaba. Aunque ya no estábamos en contacto, siempre lo llevaría en mi corazón, deseándole lo mejor en su viaje. En cuanto a mí, continué enseñando filosofía, tratando de inspirar a mis estudiantes a buscar sus propias respuestas y vivir vidas auténticas. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer, tanto para ellos como para mí. Me comprometí a ser un modelo de integridad y honestidad, recordando siempre las lecciones que había aprendido de mi experiencia con Samuel. La vida sigue adelante, y aunque los desafíos nunca desaparecen, cada uno nos ofrece una oportunidad para aprender y evolucionar. Mirando hacia atrás, veo no solo el dolor y la traición, sino también la resiliencia y la capacidad de perdonar. He aprendido a aceptar mis errores y a utilizar esas experiencias para convertirme en una mejor persona. Así es la vida, una serie de lecciones y aprendizajes que nos moldean y nos guían hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de los demás. Y aunque a veces el camino es difícil y doloroso, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los demás.